bienvenida nuevamente a los que hoy nos acompañan. Gracias por estar aquí. Gracias también a los que desde sus dispositivos están escuchando este mensaje, y confío que realmente Dios nos esté hablando, Dios nos hable a unos y a otros sobre su bondad y su fidelidad. Quisiera que leamos un versículo por ahora. Vamos a leer algunos más. En Isaías capítulo 6, versículo 1. Solamente ese nos van a proyectar. Isaías 6:1. Dice esta historia que transcurre unos 600 años antes de Cristo. Dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas, los bordes de su manto llenaban el templo. Lo voy a leer de nuevo. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor. Qué tremendo, ¿no? Él vio algo que muy pocos seres humanos han visto. Pero no me quiero detener en eso en este momento, sino en cuándo eso pasa. En el año en que murió el rey Usías. Seguramente hay muchos de acá que ni siquiera lo han oído nombrar. Pero Usías fue un rey extraordinario. Usías, dentro de los reyes de Israel, fue uno de los reyes más prominentes. Usías fue el líder que todos quieren tener. Una persona carismática. Hace poco, en este año, se descubrieron, salió esta noticia en el Cronista días atrás, que descubrieron en Jerusalén, excavando, siempre descubren cosas en Jerusalén, descubrieron parte de un muro que es en realidad el muro de Usías, es el muro donde él extendió los límites de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en los días de Usías, Israel alcanzó un esplendor que muy pocas veces había conocido en su historia. Un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de alegría, un tiempo de éxitos, un tiempo victorioso para una nación. Y todo el pueblo vivía contento y todo el pueblo vivía bien. Además, Usías no solo era un brillante líder militar, no solo era una persona atractiva, no solo era alguien carismático, no solo era alguien simpático, sino que además era una persona profundamente temerosa de Dios. Usías realmente creía en Dios, realmente vivía para Dios. Usías era el líder que todos querían tener. Pero un día, todo eso tan impactante que tenía Usías lo ensoberbeció. Se llenó de orgullo y dijo: ¿por qué solamente los sacerdotes pueden adorar a Dios? Era una época que no es como ahora, y no nos damos cuenta lo que significa tener lo que tenemos ahora, pero era una época donde, al no estar presente la obra de Cristo, la adoración a Dios había que canalizarla de determinada manera. No cualquier persona podría entrar al templo a ofrecer sacrificios. Los que son de mi generación conocieron la primera de las películas de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida. ¿Quién la vio esta película? Y bueno, se sabía que no se podía tocar el arca. Y realmente no se podía tocar el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y solo entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote una sola vez al año, atado con una soga y con campanas en los costados de su manto. ¿Por qué las campanas? Porque como entraba la presencia de Dios sin la protección que representa hoy la sangre de Cristo, el riesgo era altísimo. Y mientras sonaban las campanillas, los de afuera sabían que el sacerdote estaba vivo. ¿Y la soga para qué era? Porque si dejaban de sonar las campanillas, había que sacarlo y nadie podía entrar a buscarlo. Nosotros no tenemos idea lo que es realmente la presencia de Dios. No la tenemos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es una protección tan impresionante, es un escudo, es una propiciación, como dice la Biblia, que nosotros hoy virtualmente cualquier persona, porque estamos en la era de la gracia, puede hacer y decir cualquier cosa de Dios sin riesgo. Y aunque no crea en Cristo, lo va
no le va a pasar nada, probablemente, porque estamos bajo la era de la gracia. Y hoy es bueno que vos y yo sepamos que estamos en este tiempo especial donde Dios abraza, recibe. Usías quiso hacer lo que no podía, y el mismo instante en que trata de entrar a la presencia de Dios queda absolutamente leproso, absolutamente leproso. Y así sale, y dice que quedó leproso por el resto de su vida. Aún así siguió siendo un líder, aún así la nación lo veneraba, aún así fue una persona extraordinaria. Pero como todos nos toca en la vida, un día murió de viejo Usías. Pero Isaías tenía probablemente una admiración tan grande por Usías que él quizás nunca entendió por qué le pasó a Usías lo que le pasó siendo una persona tan buena. ¿Por qué habrá dicho Usías, si Dios ha sido bueno? Isaías, ¿por qué Isaías habrá dicho, si Dios ha sido bueno, le pasó esto a Usías? Y quizás vos te preguntes, ¿por qué si mi esposo era bueno, le pasó esto? ¿Por qué si mi bebé, que ni siquiera sabía lo que era bueno y malo, le pasó esto? ¿Por qué si Dios es bueno, le pasan cosas malas a las personas buenas? Quizás esta fue la pregunta que acicateó la mente de Isaías, porque hasta la historia dice que probablemente había un parentesco con Usías. Isaías, el que escribe este libro. En el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor. Y quiero decirte esto, y a esto quiero llegar. Hay cosas, e incluso buenas en tu vida, que tienen que morir para que puedas ver al Dios sentado en el trono. Porque mientras esas cosas estén ocupando el lugar de Dios, no vas a ver a Dios. Y esas cosas no son necesariamente malas. Pero tuvo que morirse el rey Usías para que Isaías viera al Señor. Por eso, lo primero que queremos decirte en este domingo es que adoración tiene que ver con sacrificio. No tiene que ver con canciones. No tiene que ver con estilo de canciones. No tiene que ver con posturas, ni con ademanes, ni con gestos, ni con lágrimas, ni con caras. Adoración tiene que ver con sacrificio. La primera vez que aparece adoración en la Biblia, la primera vez que aparece mencionada la palabra, no está relacionada a una reunión de alabanza, no está relacionada a una postura de adoración, no está relacionada a una gran convocatoria de gente con las manos levantadas hacia el cielo. Se menciona cuando a Abraham Dios le pide que sacrifique a su hijo, cosa que en definitiva Dios después obviamente le dice que no lo haga. Lo digo para los que no conocen el fin de la historia, les spoileo el final. Dios finalmente le dice no lo hagas, porque quería probar el corazón de Abraham. Pero Abraham, ¿qué dice? ¿A dónde van ustedes solos?, les preguntaron sus siervos a Abraham y a su hijo. Nosotros vamos a ir al monte. El padre no dijo nada porque el nene era un adolescente, su hijo único, que Dios le había dado, Dios se lo había dado, a pesar de que él y su esposa ya eran muy ancianos. Era un milagro de Dios y Dios le pedía ahora que lo sacrificara. Algo muy difícil de entender para un Dios bueno. Pero ¿qué dijo Abraham? ¿A dónde vamos?, le preguntó a sus siervos. Vamos a ir al monte con el muchacho y adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham dijo, yo no sé cómo, pero de algún modo la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. Él me pide que yo sacrifique al chico, pero el verbo que se utiliza ahí para volver está en plural. Yo no sé cómo se las va a arreglar Dios, pero acá volvemos los dos, porque ni Dios mismo puede ir en contra de algo que Él ha prometido. Y así efectivamente fue. Y en base a esa promesa y a esa obediencia, vos y yo estamos acá. Porque Dios le dijo a Abraham, por la fe, porque lo más valioso que tenías no me lo negaste. De cierto te digo que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como las arenas del mar.
Y si hoy hay un país que se llama Israel, que tiene convulsionado a todo el mundo, es porque un día un hombre ya de 100 años obedeció cuando Dios le dijo: lo más valioso que tenés, me lo tenés que dar, porque es la única manera que eso te sea retenido. Y en la fe de Abraham, vos y yo somos bendecidos. Adoración tiene que ver con obediencia. Adoración tiene que ver con sacrificio. Y eso es lo que es importante que entiendas. Porque adorar a Dios ofrendándole todo el ser es una ofrenda. La adoración a Dios es esencialmente una ofrenda. Abraham ofrenda a su hijo. Finalmente, por supuesto, Dios, que está totalmente en contra de los sacrificios humanos, le pide que no lo haga. Él quería probar el corazón de Abraham, que Abraham llegara hasta el límite mismo de la resistencia humana, porque él levanta el cuchillo sobre el hijo que estaba atado. Imagínense cómo gritaba ese adolescente que no entendía que su papá, que le había enseñado a cuidar a los animales, que le había enseñado a caminar, que lo había abrazado, que lo quería tanto, hoy lo hubiera atado al altar como si fuera un cordero y estuviera por degollarlo. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Y eso que esta lección me la enseñaron hace más de 50 años. Sigo sin entenderlo. Pero solo sé que Abraham es llamado el padre de la fe porque fue capaz de creer contra toda evidencia. Contra toda evidencia. Este es el Dios que adoramos. Tiene que morir el rey Usías. Yo te pregunto, ¿qué se está interponiendo hoy entre tu vida y la persona de Dios para que vos puedas ver a Dios? Puede ser algo muy valioso y muy noble. Puede ser una familia, puede ser una prioridad, puede ser tu trabajo. Y Dios puede ser tan egoísta de estar en contra de estas cosas. No, precisamente no. Como Dios sabe que eso es importante para vos, la única manera de retener eso que es importante para vos es que eso ocupe un lugar inferior a Dios. Dios no necesita nada, déjame decírtelo. Dios no es como los dioses de los griegos o de los paganos que necesitan sacrificios para sentirse bien. Dios vivió una eternidad solo, autosuficiente. Como Él es eterno, antes de crear las cosas, Él vivió solo una eternidad. No entendemos eso tampoco. Pero Él vivió solo y autosuficiente. Las tres personas entre sí brindándose amor entre ellas durante toda una eternidad. No necesita de nada ni de nadie. Dios es completamente autosuficiente. Pero nosotros sí necesitamos adorar a Dios. Él no necesita nuestra adoración. Nosotros somos los que necesitamos adorarle. Porque cuando nuestro ser está ofrendado a Dios, todo lo demás en nuestra vida adquiere su verdadero lugar. Mientras eso no pase, estamos poniendo el caballo detrás del carro, estamos poniendo la locomotora detrás del tren, estamos invirtiendo el orden de las prioridades, no estamos entendiendo lo que ocupa el lugar uno. Y si ese lugar uno no está claro, todo lo demás tampoco lo va a estar. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Quiera ser este tu año. Hay un Usías que tiene que morir. No tiene que desaparecer eso, simplemente tiene que cambiar de lugar. Solamente hay que cambiarlo en el orden de las prioridades. Quizás este sea el año en que digas, realmente el Señor sí va a ocupar el primer lugar. Y después vamos a ver qué significa poner a Dios en primer lugar. Pero que nos quede hoy este concepto, ¿no? En mi vida ha sido bueno. Y yo quisiera que entendamos este concepto y que cantemos que realmente mejor es un día en la presencia de Dios que 1000 años lejos. Quizás vos estuviste un montón de tiempo lejos de Dios y mejor es un día en tu casa. Y déjame decirte que esto es casa de Dios, pero no es solo esto. Cuando hablamos de la casa de Dios, cuando cantes ahora que mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos, entendé que la casa de Dios es el lugar donde Él está, es el lugar donde Él te invita a estar. Esto es casa de Dios, claramente, pero no el edificio, la gente, las personas.
Y cuando nosotros estamos en casa de Dios, cuando estamos en el lugar donde Él está, decimos, esto es mejor que 1000 años lejos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, ¿qué es lo más importante que podemos hacer? Ahí me van a proyectar Mateo 23. Jesús no dudó y le dijo eso: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo, que es el versículo siguiente, le dijo que es semejante. El 39. Dice lo siguiente. Ahí vamos con el 39. Se termina Mateo ahí, parece. Ahí está. Muy bien. Ahora lo van a buscar. Pero el 39, que es el segundo, igual, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por ahí, entonces, nuestro A y B tienen que ver con esta realidad, ¿no? Pero el primero es amar a Dios. ¿Y por qué es el primero? Que, de nuevo, ¿Dios es más importante que el prójimo? No, porque de hecho Juan dice que no podemos amar a Dios a quien no vemos, dice el apóstol Juan en su primera carta. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo al que ve es un mentiroso. Directamente lo dice Juan, esto lo dice la Biblia. O sea que en definitiva el reflejo del amor al semejante habla de cuánto amo yo a Dios, porque no puedo amar a Dios a quien no veo, sino amo al que está al lado mío. Prójimo es el que está al lado mío, el próximo. Y esta es una realidad práctica, ¿no? Para testear. Bueno, yo amo a Dios. Bueno, ¿qué tanto lo amás? ¿Qué tanto te importa la gente? ¿Qué tanto te importa el que está cerca? ¿Qué tanto te importa tu compañero de trabajo? En un mundo donde a nadie le importa absolutamente nada, es lógico que no haya temor a Dios, porque no nos importa el que está al lado, no le importa a la gente que está tirada en la calle, no importa eso, no importa. Ahí está, lo importante es eso, ¿no? El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante, es lo mismo en realidad, es similar, porque dijo Jesús, de esto depende todo. Y qué bueno pensar que cuando Isaías lo ve a Dios, dice, volviendo a Isaías capítulo 6, dice que por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Esta es una visión que ve Isaías del cielo. Había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban. Esta especie, categoría de ángeles, solo aparece acá mencionada. Y hay una figura en Apocalipsis que los recuerda, que la mencionó Alejandro un par de domingos atrás. Pero esta especie particular de ángeles no aparece en otros lados. La Biblia menciona básicamente 4 categorías de ángeles, aunque no necesariamente son excluyentes. Los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Son distintas categorías angelicales cuya existencia sabemos, pero cuya descripción exacta no. Porque lo único que nos dice la Biblia de ellos es que son espíritus, ministradores enviados al servicio de nosotros. Pero los serafines, que solo aparecen acá mencionados en la Biblia, tienen una particularidad. Cuando Isaías los ve esto, ¿no? Dice que con 2 cubren sus rostros, con 2 alas cubren sus pies y con 2 volaban. ¿Y qué sentido puede tener esto, no? En la Biblia el rostro y los pies suelen tener significados importantes. Si quieren, los chicos pueden ir pasando a su clase, ¿no? Así solamente aburro a los mayores con lo que voy a decir después. Muy bien, ahí está. Está interesante, gracias, Timo. Vas bien, vas bien. Muy bien, Timo me apoya. Muy bien, los chicos van a su taller y que Dios también les hable a ellos, es nuestra oración siempre. Lo más importante pasa acá al lado, no pasa acá. Volviendo, la Biblia es clara cuando dice que el rostro tiene un sentido, ¿no? El rostro en la Biblia habla de nuestra presencia, ¿no? Cubrir el rostro es una expresión que tiene que ver con la humillación de la propia condición, ¿no? El rostro, la Biblia habla del rostro altivo, ¿no? De la persona que tiene una postura orgullosa y vanidosa frente a Dios, ¿no?
el tapar el rostro por parte de estos ángeles es un símbolo donde ellos dicen, no importa mi cara, la mía tampoco, no importa mi identidad, no importa quién soy yo, estoy tapándome frente a la majestad de Dios. Estoy ocultando mi propio orgullo, mi propia autosuficiencia. Todo lo que yo soy palidece frente a la persona que está delante mío. Eso tiene que ver con el rostro. Y los pies en realidad es una expresión muy oriental, porque no solo los judíos lo hacían, sino cuando una persona entraba a una casa en el Oriente Medio, así como hoy nosotros le ofreceríamos un café o un vaso de agua fría, en ese momento se le ofrecía una palangana con agua para que se lavaran los pies. Porque en el uso de las sandalias, no usaban calzados cerrados como nosotros, casi nadie en la antigüedad, pero las personas comunes y corrientes tenían sandalias para moverse. El calzado era propio de los dignatarios, de las personas de más alta estirpe. En realidad, el común de la gente se movía con sandalias, con lo cual ensuciaban sus pies permanentemente con la tierra de los caminos. Entonces era de buena costumbre, de buena hospitalidad, cuando alguien entraba a la casa y le lavabas los pies. La noche que fue entregado, Jesús dice que tomó una palangana y lavó los pies a sus discípulos. Y Jesús y Pedro, siempre el impulsivo, le dice, mira, a mí no me vas a lavar los pies, porque esa era una tarea de los esclavos. Dice, yo no voy a permitir que mi Señor me lave los pies. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro, asustado con eso, dice, no, entonces no solo los pies, sino también la cabeza, propio de los impulsivos. Nos vamos de un extremo al otro. Primero nada, ahora pegame un baño completo con espuma, perfume, todo, ¿no? Propio de los impulsivos como Pedro. Entonces Jesús lo ubica de nuevo y le dice, mira, el que está limpio solo necesita que se le laven los pies. Y esto nos habla de lo que nosotros nos vamos contaminando en el camino. Los pies habla de lo que nos pasa el lunes en la fábrica, el martes cuando alguien no puso el guiño para doblar y se nos cruzó delante. Vio que uno le dice que el Señor te bendiga, es lo primero que le dice, ¿no? A la bicicleta que dobló en contramano, ¿no? Qué lindo. Entonces cuando a uno le sale lo mejor que tiene adentro, ¿no? Eso ensucia nuestros pies. Cuando vemos la tele, cuando nos defraudan, cuando no llega a fin de mes el sueldo, cuando me pasó ayer a mí que uno recibe un mueble para armar y lo desarma todo y no le vinieron los herrajes y uno dice qué lindo que me lo mandaron sin tornillos al mueble, qué lindo. Cuando sale lo peor de uno, es ahí donde los pies se ensucian, ¿no? Y si el rostro me habla de que mi identidad tiene que palidecer frente a Dios, los pies me hablan de la necesidad de limpiarme, ¿no? Porque con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Quiere decir que de las 6 alas que tenían, solo 2 lo usaban para desplazarse y para servir. El 66% de sus alas estaban destinadas a la adoración. Porque adoración es en realidad esto, reconocer que el que está delante es mayor que yo y reconocer que no soy limpio delante de su presencia. Dice la Biblia que los cielos, estamos hablando de seres impecables, estamos hablando de seres que no tienen pecado, si no, no estarían ahí. Los serafines, por definición, los ángeles son seres sin pecado, porque los que lo tuvieron, la tercera parte, que también son ángeles, se fueron con el diablo y hoy juegan con otra camiseta este partido. Pero los ángeles que quedaron, los serafines entre ellos, poco sabemos de esto también, de esta rebelión celestial. Los serafines son seres sin pecado y ellos adoran a Dios permanentemente. Son seres creados para darle gloria. Y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y por qué? Porque dicen, si me proyectan el versículo 3, dice que se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y miren, cuando uno lee la Biblia, siempre aprende algo nuevo por más que lea lo mismo siempre. Y yo aprendí algo. Miren que este es un pasaje muy conocido. Los que transitaron años en las iglesias, seguro les han hablado de Isaías 6, siempre. Porque además después está el llamado misionero, se usa para todo este pasaje. Es muy conocido, pero por primera vez observé lo que dice al principio
el versículo 3. Lo observé ayer a esto, es decir, yo le pondría a poner fecha al momento en que me di cuenta de esto. Porque no dice que le decían a Dios, santo, santo, santo. ¿Qué dice al principio del versículo 6? Se decían que el uno al otro. Y a mí me llamó la atención porque siempre me los imaginé diciendo, santo, santo, santo a Dios. Ahora yo te pido que vos le digas al que está al lado, santo, santo, santo es el Señor. Decíselo. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos, Dios no necesita que le recuerden su santidad, pero sí nos la tenemos que recordar entre nosotros que Dios es santo. Y esta dimensión de la adoración horizontal nos prepara para la adoración vertical. La Biblia dice santo, 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 no porque Dios es 3 veces santo. Nosotros siempre decimos Dios es 3 veces santo. No, Dios es infinitas veces santo. Este es un problema gramatical. El hebreo no tiene superlativo. Nosotros diríamos santísimo en el castellano, como la Santísima Trinidad, diríamos santísimo, pero el hebreo no tiene el superlativo. Es un detalle del lenguaje hebreo que le falta el superlativo. Entonces, ¿cómo se lograba el superlativo en el hebreo? Repitiendo. Por eso Jesús dice, de cierto os digo. La repetición era una forma de marcar el énfasis porque no existía el superlativo. Entonces Dios es 3 veces santo porque el 3 es lo máximo en superlativo. Cuando decía 3 era como que más que eso no se puede ser. Entonces los ángeles están reconociendo que la santidad de Dios no puede ser superada. No hay posibilidad de que, ¿vieron cuando dice esta expresión ser más papista que el Papa o ser más santo que Dios? Está queriendo decir eso. Yo no puedo ir más arriba que eso. No puedo ir más arriba que la santidad de Dios. Es decir, todo, aún la de los serafines, está por debajo. Por eso cubren sus pies. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si seres que no tienen pecado cubren sus pies, porque dice la Biblia que los cielos y los cielos de los cielos no son limpios delante de sus ojos, ¿no será que vos y yo necesitamos también que limpien nuestros pies? ¿Cuántos aquí han tomado una decisión personal por Cristo? Hoy no existe el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Esto termina con Jesús. Cuando el profeta Juan el Bautista predice que va a venir Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta, el Cordero de Dios. El Cordero era el animal que se utilizaba para el sacrificio. De hecho, cuando Abraham es librado de matar a su hijo, dice que ve un cordero trabado en un zarzal. Y ese cordero es el que sacrifica en lugar de su hijo. Esta es una visión profética en Génesis 15, donde la muerte que tenía que experimentar yo, la experimenta otro por mí. No es que yo soy librado del castigo de mi pecado. El pecado que yo voy a hacer mañana, no tengo planificado cuál es, pero seguro algo voy a hacer. El pecado que voy a cometer mañana ya fue pagado. No es que el pecado es inofensivo. Es como cuando uno dice que la salud es gratis. La salud no es gratis, alguien la paga. Puede que yo no tenga que pagarla, pero no es gratis. Bueno, mucho más que eso, la salvación tampoco lo es. Alguien paga. Alguien pagó por el pecado que yo voy a hacer mañana. No es inofensivo. Dice la Biblia, y es terrible esta expresión, está en Hebreos capítulo 10, dice, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, lo que queda delante es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? Al enemigo, al diablo y sus ángeles. Esa es la expectativa. Y no es la idea de amedrentar a nadie, pero es la idea de que entendamos el alto costo que tuvo para nosotros la salvación. Ayer recordamos en familia una viejísima canción que dice, yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en mí, Él pensaba en ti y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, ¿no? Tremenda es esa canción.
librando la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras con amor, ¿no? Qué tremendo es la idea de que fue pagado un precio. Hoy, segundo domingo de mes, nuestra iglesia, como muchas en el mundo hoy, y cada domingo y muchas veces, recuerda el precio. En esa última noche Jesús les dijo, miren, yo no les pido que me recuerden ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Pascua. Recuérdenme de esta manera. Cuando me recuerden a mí, hagan esto. Tomen pan y pártanlo. Y al tomar de él, recuerden que esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y nuestra iglesia elige hacerlo una vez al mes, entre otras razones, para darle peso a este símbolo que es pan y seguirá siéndolo, pero que representa el alto precio que fue pagado, ¿no? Y por eso qué bueno que vos en esta mañana, si has tomado una decisión por Cristo, hagas memoria de ese alto precio a través del pan. Pero si no lo has hecho antes, hoy sea ese día. Queremos invitarte solemnemente a que cubras tus pies, a que limpies tu pecado, no con cuestiones litúrgicas, porque ninguna liturgia humana es capaz de limpiar ningún pecado. Esta iglesia tampoco, por supuesto. El único que tiene poder para limpiar pecados es Dios. Y a Jesús lo crucificaron porque Él perdonaba pecados. Y se escandalizaron tanto porque tenían razón lo que decían. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, le decían los religiosos de su época. Y tiene razón. Lo que pasa es que ellos ignoraban a propósito que quien estaba delante tenía la autoridad para hacerlo, porque era Dios. Y es cierto, nadie puede perdonar pecados, sino nosotros tampoco. Pero Cristo murió para perdonarnos nuestros pecados. Y esto que cantábamos, dice, Él borró mi pasado. ¿Quién puede borrar un pasado? ¿Cómo se puede eliminar la culpa del pasado? ¿Cómo se puede quitar el peso de la mochila de lo que yo hice o de lo que me hicieron? No hay fuerza humana que pueda hacer esto. En un grupo que tengo los miércoles cada 15 días, les compartía esto el otro día. El mejor odontólogo del mundo, no puede colocarse su propio implante. En algún momento se va a poder hacer esto, con inteligencia se va a poder hacer. Pero hoy todavía no. El mejor odontólogo del mundo no puede colocarse su propio implante. El mejor oftalmólogo del mundo, el doctor Saldívar de Mendoza, fue reconocido recientemente como uno de los 100 mejores oftalmólogos del mundo, un argentino. El mejor oftalmólogo del mundo no puede operarse de cataratas a sí mismo, porque hay determinadas cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo, y entre ellas está eliminar su culpa, borrar su pecado, cambiar su pasado. El mejor psicólogo del mundo, la mejor terapia del mundo, la mejor medicación psicotrópica del mundo no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Y del mismo modo que no niego la oftalmología, ni niego la odontología, ni niego la psicología, ni niego la psiquiatría, porque de hecho soy profesional de la salud, no niego eso, sí digo que todo tiene un límite. Y hay un momento en que la ciencia humana, el conocimiento, la filosofía, no va a alcanzar. Y no alcanza, de hecho, para sanar tu pasado. Solo Dios puede hacerlo. Solo Cristo salva. Este es nuestro mensaje. Solo Cristo borra pecados. ¿Por qué? Porque Él murió por tus pecados. Él tiene autoridad para decir, yo Juan, yo María, yo Esteban, yo Lucía, yo te perdono porque yo ya pagué por tu culpa. Ya está pago. Es como cuando uno estuvo cenando con un amigo
que lo quiere mucho a uno, cualquiera lo puede hacer, no hay ningún problema, y uno va a la caja y dice, no, ya su amigo que se retiró pagó la deuda, no tiene que pagar nada. Cuando yo voy a la caja, ya está todo pago. Cuando yo voy a la caja de Dios, Dios me dice, no, este pecado no tenés por qué pagarlo porque ya lo pagaron por vos. Hace casi 2000 años, alguien pagó por esto. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Reconocer y agradecer el alto costo. Te invito a cerrar tus ojos y si no lo hiciste antes, te invito hoy a recibir al Señor Jesucristo en tu vida y decirle, Señor Jesús, yo creo realmente que moriste por mí y creo realmente que no puedo ver a Dios si mi pecado no es perdonado. Y Señor, entiendo hoy que si estos ángeles que son perfectos se sienten imperfectos delante tuyo, ¿cuánto más yo? Y yo te invito a que si así lo deseas y no lo hiciste antes, puedas hoy entregar tu vida a Jesús. No para que te vaya fantástico en la vida, aunque seguramente te va a ir mejor, sino para que Él sane tu pasado, para que tu deuda sea eternamente cancelada, para que nadie tenga derecho a traerte la factura, porque esa factura ya está paga. Te invito a recibir a Jesús en tu corazón. Te invito a reconocer, no yo, Dios te invita, porque dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios te invita a reconocer ese perdón. Y decile con tu corazón y en tus palabras, podés tener 11, 12, 15, 20, 80 años, pero decile, Señor, yo hoy te recibo como mi Salvador. Creo firmemente que Jesús murió por mis pecados. Creo que Él me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy recibo ese perdón que hay en Cristo Jesús. Con tus palabras, como te salga. A Dios no le importan las palabras prolijas, le interesan los corazones sinceros. Hoy decile a Dios así. No hay daño colateral en aceptar a Cristo como Salvador. Es poner en orden el tren de tu vida, es poner primero lo que tiene que ir primero, es buscar el reino de Dios para que todo esté en su debido lugar. Decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Creo que moriste por mis pecados. Perdóname de todo lo malo que hice, consciente o inconscientemente. Perdóname, Jesús. Y hoy te entrego mi vida, te pido perdón. Y te pido que me limpies de todo pecado. Me hagas un hijo de Dios, una hija de Dios. Y pueda hoy ser el primer día del resto de mi vida. Y mientras todos oramos, yo quisiera preguntar si alguien por primera vez ha hecho una oración como esta o algo parecido a esto. Me gustaría que levante su mano. Si alguien por primera vez ha hecho esta oración. Mientras todos oramos, estamos todos en silencio. Y quizás no te animás y seguramente tenés dudas, pero yo te invito a que puedas evacuar toda duda después, porque seguramente te quedan inquietudes, o no te animás, o estás en un proceso. No hay ningún problema, no hay ningún problema, Dios lo entiende, pero lo importante es que no mates el proceso. Lo importante es que alimentes esto que Dios está haciendo en tu corazón hasta que tu corazón y tu mente se abran, porque ninguno de nosotros acá nació sabiendo esto. Todos lo tuvimos que aprender a los 10, 12, 15, 8, 90 años, pero todos lo tuvimos que aprender a esto. Así que nadie acá puede levantar la mano y decir yo nací sabiendo esto. A todos nos tuvieron que guiar a esto, a todos, al 100%. Alguien se ocupó de nosotros, de llevarnos el Evangelio. Un papá, una mamá, un maestro de escuela bíblica, un líder de campamento, alguien, una conferencia, un folleto que encontré en la calle, un mensaje por la radio, una canción. Alguien me llevó a Cristo. Todos nosotros acá somos deudores eternos de otros que nos guiaron hacia Él. Y por eso tengo yo hoy esta responsabilidad. Porque alguien le entregó a mi abuelo un folleto en 1918 y a partir de ahí el Evangelio entró en nuestra familia para no irse más. Así puede Dios entrar a tu vida. Señor, yo oro en este momento para que todo corazón que esté luchando
pueda tener paz, pueda encontrarse con el Cristo del amor, el Cristo de la salvación y reconciliarse con Él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ir cerrando ya, pero cerrar también con Isaías antes de tomar de la copa. Dice que al sonido de sus voces, dice que se estremecieron. Estoy leyendo el versículo 4 de Isaías 6. Se estremeció todo, las puertas, todo eso se llenó de humo. Isaías se pegó un susto fenomenal. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías se pegó un susto fenomenal porque él sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. Entonces se asustó muchísimo. Y él creyó que se iba a morir, teniendo fresquita la muerte de Usías. Él creyó que se iba a morir. Pero miren lo que pasa después. Dice que en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. ¿Y cuál fue ese momento? ¿Qué hizo Isaías para que gatillara que uno de esos seres dijeran: a ver, me salgo un poco de esta situación que era ideal, ¿no? Porque estaban ahí con Dios, estaban y de golpe sintió como que algo lo llamaba de abajo. ¿Y qué era eso que lo llamó de abajo? Dice que Isaías gritó, versículo 5 de nuevo: ay de mí estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo blasfemo, y mis ojos han visto al Rey. ¿Qué tuvo conciencia Isaías? Conciencia de su pecado. Y cuando nosotros tomamos conciencia de eso, esto no rechaza a Dios, lo atrae. Porque a Dios nada lo atrae más que un corazón que reconoce que se fue al pasto y que necesita ayuda para volver. Esto gatilla siempre el amor de Dios. Y por eso Dios nos ama. De tal manera amó Dios que ha dado. Dios no nos ama por ser perfectos. Dios nos ama porque Él es amor. Y cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros la pifiamos, cuando tropezamos, y tantas veces tropezamos, esto, contrariamente a lo que cree la visión popular pagana, de que esto produce un rechazo en Dios, esto activa en Dios su amor. Y esto está narrado en decenas de pasajes en la Biblia. La más grandiosa de todas es el Hijo Pródigo, la más grandiosa de todas, donde el Padre está esperando que sea el Hijo el que vuelva. Y cuando el Hijo vuelve no hay rechazo, ni reprensión, ni castigo. Hay abrazo, hay consolación y hay restauración. Y en este año que estamos hablando de restauración, reconciliación y renovación, las tres palabras que van a guiar y guían todo lo que estaremos haciendo este año, donde buscamos que Dios restaure cosas en nuestra vida, nos reconcilie con Él y con lo horizontal, y como resultado de eso nos renueve en el Espíritu en este año. Qué mejor que mencionar en este día de celebración de la Cena del Señor que hay perdón por la sangre que Él derramó, como recién cantamos. Ahora, eso gatilló que Dios, porque no se mueven sin orden esta gente, Dios gatilló que uno de los serafines bajara y miren, dice, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Esto es una figura, por supuesto. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Es una figura muy fuerte. Todos nos hemos quemado alguna vez. ¿Quién no se quemó? Y bueno, a algunos nos ha tocado quemarnos también con brasa, porque todo buen asado implica que en algún momento uno se quema con una brasa. Y quema, y duele. Y cuando el serafín, este ángel, toca con una brasa que el propio serafín toma del altar con una tenaza simbólicamente, y toca los labios, ¿qué le dice el ángel? Ya está. Vos reconociste que tu problema está en los labios. Ya el juicio que está simbolizado en el fuego ya tocó tus labios. Ya está. Estás perdonado.
Ahora, ¿qué? Ahora, bueno, hagamos entonces, yo traigo, porque tenemos, no es que tenemos un brasero atrás y ahora los vamos a hacer pasar a cada uno a tocarle los labios con el brasero. Quédese tranquilo que no armamos ninguna dinámica de ese tipo, ¿no? El fuego habla del juicio. Y dice la Biblia que todo el juicio cayó sobre Cristo para que nosotros sea la gracia. A vos no te toca el carbón encendido. Eso le tocó a Cristo, el Cordero de Dios, holocausto, quemado por completo. Es el primero de los sacrificios que nunca debía apagarse. Levítico empieza en el holocausto, el libro de Levítico, porque holocausto significa adoración. Todo quemado para Dios, no tiene nada que ver. De hecho, los propios judíos piden que no se llame holocausto a lo que les pasó a ellos en la Segunda Guerra. Los judíos dicen, no llamen holocausto a eso porque holocausto es otra cosa, dicen ellos. Y tienen razón, holocausto es una adoración, no es un asesinato en masa como fue, es un genocidio. Holocausto tiene que ver con adoración. Y Cristo en la cruz del Calvario fue el holocausto, fue la ofrenda. Dice la Biblia, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cristo ya recibió las brasas del altar. Él pasó por el altar. Por eso la cruz es un altar. Ese es nuestro altar. Dice Hebreos que nosotros ya no tenemos más ese altar, pero tenemos la cruz, que fue el altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios, que cual dijo Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué espera para nuestros labios? ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar esta mañana por nuestros labios? La copa de bendición que bendecimos va a tocar nuestros labios. Y no tiene magia esto, ni es místico, es zumo de uva, pero simboliza que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, lo dice Juan en su capítulo 1, que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y a Dios lo hace un mentiroso. Pero si confesamos, dice Juan en el capítulo 1 de su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Qué bueno que vos en esta mañana puedas también confesar. No a nosotros. La verdadera confesión es al único que puede perdonar pecados, que es Dios. Y qué bueno que vos y yo hagamos de esta mañana una mañana de confesión. Isaías delante de Dios dijo, ay, soy boleta. En otras palabras dijo, soy boleta, porque estoy muerto, dijo, soy boleta. Porque yo que suelo decir un montón de cosas con la boca, no sé cuál es el problema de Isaías con los labios, él lo sabría, pero se dio cuenta y dijo, acá soy boleta, porque estoy viendo a Dios y estoy en pecado, listo. Pero el ángel, bajo el tremendo susto que se habrá pegado Isaías, viene el ángel con la tenaza, le toca el labio y dice, tu pecado te son perdonados. ¿Y qué pasa a continuación? Porque es interesante y cierro con el versículo 8. Entonces oí la voz del Señor. Muchas veces no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, porque antes la sangre tiene que limpiar una vez más, como todos los días, nuestro pecado. Quiero animar a todos los que han estado escuchando este mensaje a que realmente tomen conciencia de la necesidad que tenemos de pedir el perdón, de confesar y de recibir la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga mucho allí donde estás escuchando esta palabra.